Sí, gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, tarde ya, no sé. Damos gracias al Señor por la bendición de permitirnos estar una vez más juntos para alabar su nombre. Vamos a tomar nuestra clase, hermanos, pero antes les voy a pasar por aquí la cita del peso misionero. ¿Alguien de mis hermanos que me apoye, hermano? Por favor. Y les recordamos también, hermanos, acerca del puño de arroz, el minuto de oración. Y vamos a iniciar con nuestra clase, hermanos, del día de hoy. Les voy a invitar para que abran su Biblia. Lo vamos a hacer en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9. Vamos a leer del verso 6 al verso 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 6 al verso 8. Gloria al Señor. Cuando tenga la lectura, estamos listos, glorifique el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero esto digo, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a hacer una breve oración, hermanos, en esta hora. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, que nos permites estar juntos una vez más. Pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor, que podamos comprender tu palabra, que podamos, Señor, tener un corazón humilde, dispuestos a aprender y a conocer más de ti. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Vamos a iniciar con nuestra clase. Un comentario nada más. El hermano Eliezer me comentó que les comentara que ya que estamos en ayuno, si alguien a causa del calor siente la necesidad de tomar agua, lo puede hacer. Bien, hermanos, el tema del día de hoy es la generosidad del creyente. Dios nos llama a ser generosos, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. 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 Debemos de ser generosos. ¿Con quiénes, hermanos? ¿Solamente con nuestros hermanos? ¿Solamente con nuestra familia? No, con toda persona, ¿verdad? Con nuestro prójimo, dice la palabra del Señor. Amarás a tu prójimo como usted se ama. Sí, si usted se ama, entonces usted puede amar a su prójimo y ver las necesidades de su prójimo y responder ante ellas. Amén. Bien, pero tenemos un modelo, ¿verdad? ¿Que es quién, hermanos? Cristo Jesús. Pero en este caso me quiero enfocar en Dios el Padre, ¿verdad? Dice la Escritura que Él dio a quién. A su Hijo. Y ahí vemos la más grande expresión de qué, hermano. De amor y de qué más. Generosidad, ¿verdad? Dios ve que el hombre no puede salvarse por sus propios medios y da a quién. A su Hijo. Ese texto, ¿dónde lo vemos? Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha quedado dado, para que todo aquel no se pierda. Ese es lo más grande que el Padre ha hecho por nosotros. Dar a su Hijo
para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a leer lo que dice Romanos 8:32. No sé si por ahí haya algún micrófono, hermanos, para que nuestros hermanos de la transmisión también puedan escuchar las lecturas. Pueden apoyar por ahí. Romanos 8:32. Amén. Al que no escatimó. ¿Escatimar qué es, hermanos? Medir. Que no puso un qué? Límite, ¿verdad? Sino que dijo, lo voy a dar, lo voy a entregar, pero a la vez el hijo también se quiso dar, ¿verdad? A él no lo mataron. Dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a qué? A tomar, porque él tiene ese poder. Pero él se entregó por cada uno de nosotros. Vamos a leer Juan 1:17. Dios nos da de su gracia. Y por eso estamos hoy aquí. Por la pura gracia de nuestro Dios. Amén. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, ¿por medio de quién, hermanos? Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida. No hay muchas verdades, ¿verdad? Solo hay uno que es la verdad, y es que la persona de Cristo Jesús. Dios nos da su misericordia, dice Lamentaciones 3:22, ¿verdad? Nuevas son, ¿qué, hermanos? Sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada mañana se renueva su misericordia. Estamos aquí con este calor, ¿cierto? Perdón, hermano. Hermano, ¿por qué no se pasa por acá? No se oye, veo mucho. La opinión se ve muy atrás y aquí hay uno, ahí hay otro vacío. Estamos muy hasta atrás, por eso me dije, estamos atrás. Yo les invito para que se acerquen más y podamos atender la clase. Amén, hermano. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por ser generosos para cooperar con esa clase. Gloria al Señor. Dios nos da de su gracia. Dios nos da de su misericordia. Dios nos da de su provisión. Tenemos el pan en nuestra mesa. ¿Por qué, hermanos? Por la gracia de Dios. Es cierto, trabajamos, nos esforzamos, pero la Biblia dice que aunque los guardias ven en la ciudad, si Jehová quiere, de nada sirve, ¿verdad? Así que por más que el hombre se esfuerce, si la misericordia de Dios no está sobre él, hermanos, de nada sirve. Dios nos dio la vida. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a Mateo 5, versículo 45, por favor. Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Dios hace salir su qué, hermanos. Su sol sobre quiénes. Sobre buenos y sobre quiénes. Y sobre los malos, ¿verdad? Es decir, sobre toda persona. A esto se le conoce como una gracia común. Es decir, Dios tiene misericordia de quién? De su creación. Pero hay bendiciones que son para quiénes. Para los que creen en él. Para aquellos que han creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces Dios nos da la vida, Dios dio a su Hijo, Dios nos da de su gracia, Dios nos da de su misericordia y Dios nos da de su provisión. Tenemos el modelo perfecto de lo que es ser generoso. Ahora, si nosotros hemos nacido de nuevo, dice la Escritura que hay una simiente nueva en nosotros.
Y esa palabra simiente tiene que ver con semilla. Y la palabra semilla tiene que ver con el esperma del hombre cuando hay esa unión entre el hombre y la mujer. Es decir, para que haya una nueva vida. y nosotros tenemos la simiente, la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. De modo que si alguno está en quién, nueva criatura es, las cosas viejas, todas son hechas. Y si yo tengo esa nueva naturaleza, ¿cómo debe de ser mi modo de vida, hermanos? Diferente, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, una transformación. Y mire, hay un ejemplo de un hombre que habla la Biblia que era de baja estatura. Yo soy de baja estatura, pero él era más todavía. Pero él tenía una inquietud, hermano, y era conocer a quién. A Cristo Jesús. Vamos a hacer la lectura. Vamos a Lucas 19, del 1 al 10. Quien lo vaya a leer, que le pasen el micrófono, por favor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle cómo había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermano. Gracias. Vemos tres cosas, hermanos. La voluntad de quién? De Zaqueo por conocer a Jesús. Cuando él se dispone a conocer a Jesús, dice que se sube ¿dónde, hermanos? ¿Y Jesús qué hace? Lo ve. Y le dice, no le dice: Zaqueo, quiero que me invites a tu casa. ¿Qué le dijo? Zaqueo, voy a ir a tu casa. ¿Y qué hace Zaqueo? Lo recibe en su casa. Y en ese estado de estar con Jesús, Zaqueo encuentra gozo en su corazón. Aunque era un hombre de mucho dinero, que lo obtenía de manera deshonesta, no había felicidad en su vida. Pero cuando Cristo Jesús se sienta con Zaqueo, hermanos, hay un cambio en el corazón del hombre. Pero ese cambio no se quedó en algo puramente intelectual aquí, hermano, sino que Zaqueo respondió a ser transformado por el Señor Jesús. ¿Y qué hizo Zaqueo? Hizo justicia y quiso restituir a aquellos que habían defraudado, ¿verdad? Estafado. Cuando predicamos el Evangelio, le decimos a las personas: ven a Jesús, Él puede perdonarte. Y eso es cierto, hermanos. Pero ¿acaso le decimos que debe de restituir a aquella persona que le ha estafado o que le ha fallado en algo? No, ¿verdad? Decimos: vienes a Jesús y ya. Y muchas veces son personas que quitaron vidas, que robaron niños, que hicieron cosas desastrosas. Y yo digo, es cierto, el Señor perdona nuestros pecados. Amén, hermanos. Pero nosotros en ese cambio, en esa transformación, debemos de responder a hacer justicia a aquellos que hemos ofendido.
¿Sí o no? Y fíjense, la versión NBI dice lo siguiente: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré. ¿Cuántas veces, hermanos? 4 veces. Vemos la evidencia de un hombre que había sido transformado por el poder del Señor. Sí, amén. Hermano Vicente. Sí, hermano, escuchando lo que comenta la clase, hermano, viene a mi mente el testimonio de nuestro hermano John Netflix. Él era un hombre así más sueldo, hermano. Y en una ocasión en que andaba él, pues es un trabajo de esos que él hacía. Y dice que cuando estaba en la escapada cayó herido y hubo quien lo cuidó. Una familia sin saber quién era él, lo acogió y lo cuidó y le empezó a hablar de Cristo. Y dice que él ahí se convirtió, llegó Cristo a su corazón y leyendo la palabra precisamente este pasaje de que había que restituir lo que se había hecho daño. Dice que el Espíritu Santo lo redarguyó y él preguntó qué tengo que hacer. Bueno, le dijo, bueno, pues lo correcto sería que te entregaras. Y él dijo, eso voy a hacer. Entonces dice que fue a las autoridades y se entregó y les dijo quién era él y a quiénes había matado él. Y obviamente pues quedó preso, pues sentenciado a muerte, si necesitaba había la pena de muerte. Pero cuando él llegó a la cárcel él pudo testificar y Dios le permitió hacerlo en la iglesia, en la cárcel a la que llegó. Entonces los caminos del Señor son perfectos. Cuando nosotros cumplimos su voluntad. Bueno, y no sé, los hermanos a lo mejor dirán, bueno, ¿por qué Nicodemo devolvió 4 veces lo que había sustraído, lo que había robado? Bueno, porque la ley así lo decía. La ley estipulaba que si tú robabas a alguien, o si tú le hacías daño a alguien, tú tenías que restituirle 4 veces. Por eso vemos que David también, cuando es confrontado por el profeta Natán, le dice hasta que pague 4 veces lo que este hombre pague 4 veces lo que robó. Entonces era conforme la ley, hermano, para que tengamos conocimiento de eso. Y bueno, que el Espíritu Santo nos redarguya si le hacemos daño a alguien, para que se vea el cambio en nosotros. Vamos a tener consecuencias, sí. El Señor nos perdona, sí. El Señor nos libra de la condenación eterna, sí. Pero las consecuencias tenemos que pagar. Dios te bendiga. Amén, hermano. Gracias por tu comentario. Bien, hermanos. La generosidad siempre la asociamos con qué, hermanos? Con el dinero, ¿verdad? A eso le llamamos ser generoso. Pero ¿de qué otras maneras nosotros podemos ser generosos, hermanos? ¿Con qué cosas? Amén. A lo mejor usted dice, hermano, yo no tengo, realmente no tengo que dar. Pero unas formas, hermanos, es ser generoso con nuestro tiempo. ¿Sí o no? Un hermano está enfermo, no tengo que darle, hermano. En realidad no tengo. ¿Qué puedo hacer por él? La oración, claro que sí, hermano. Amén. Amén. Una vez, hermanos, escuché a un predicador decir que no tiene dinero no puede servir a Dios, porque el reino de Dios se necesita dinero. Y esa es una verdad a media, porque sí necesitamos el dinero, ¿sí o no? Para comprar vacas se necesita dinero, para comprar un ventilador se requiere dinero, pero no es todo, hermano. Ese texto que menciona nuestra hermana Petra es cierto. Pedro y Juan dicen, no tenemos ¿qué? Oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesucristo. Entonces nuestro tiempo, hermanos, es una forma de ser generosos. Otra forma es nuestro servicio. Y no solamente
en el templo, ¿verdad? Sino que cuando nosotros damos un servicio fuera de la iglesia, también estamos sirviendo a Dios, hermanos. A lo mejor usted no tiene un ministerio aquí, pero lo puede tener en su trabajo sirviendo a los demás para que otros conozcan a Cristo Jesús. Lutero decía lo siguiente: un ministro, un predicador y un hombre que limpia zapatos, ambos son siervos de Dios si lo hacen dignamente. ¿Sí o no, hermanos? Nuestro servicio es una forma de ser generosos con los demás. Orar por otros, más que por nosotros mismos. ¿Oramos por otros, hermanos? ¿Intercedemos por las necesidades de otros? Esta es una manera de ser generoso, hermanos. Vamos a continuar. Ahora, la generosidad, ¿cómo debe de ser, hermanos? ¿De qué manera lo debemos de hacer? ¿Cómo nos dice la Biblia? De corazón, pero una de ellas es voluntariamente, ¿verdad? Dice la Escritura que no debe de ser ¿por qué? Por obligación. No debe de ser ni por presión ni por manipulación. Vemos hoy lo que se conoce como el evangelio o el falso evangelio de ¿qué? De la prosperidad, ¿verdad? ¿Y qué les dicen? Trae tu semilla, trae tu dinero, pacta con Dios para que Dios ¿qué? Dios te bendiga. Si usted le da a Dios para que Él lo bendiga, eso ya no es bendición. Porque una bendición se recibe ¿por qué, hermanos? Por pura voluntad de Dios. Por el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Así como se otorga la salvación, que es por gracia, usted no tiene que hacer nada, únicamente creer ¿en quién? En Cristo Jesús para poder. Pero el falso evangelio nos dice que usted tiene que dar algo para que Dios le dé. ¿Acaso Dios necesita de mi dinero? No, ¿verdad? ¿Por qué da usted más? ¿Por qué usted es generoso? ¿Para que Dios le dé más? No, nosotros damos porque Dios ya nos ha ¿qué? Ya nos ha bendecido, ya nos ha dado. Entonces nosotros podemos ¿qué? Más bienaventurado es que, hermanos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es más bienaventurado? Porque Dios nos bendice más. Porque usted tiene y puede compartir de eso que Dios le ha dado. Debe de ser también como alegre. Bueno, pues ya nos vamos a pedir ofrenda, pues ya, te voy a dar. No. Debe de ser con qué, con gozo, con alegría, de que Dios dice no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ¿qué? A veces cambian las palabras de este texto, ¿verdad? Dicen porque Dios bendice al dador alegre. No, el texto dice porque Dios ama. ¿Usted qué prefiere? ¿Que Dios lo ame o que Dios nada más le dé bendiciones? Porque si me ama me va a bendecir. Entonces yo prefiero que Dios me ame como yo amo a mi hija, como usted ama a sus hijos, y de manera libre, espontánea, usted le da ¿qué? A sus hijos. Porque Dios nos ama y por eso que recibimos bendición. Debe de ser de manera sacrificial. Debemos de dar de manera sacrificada para aquellos que necesitan. Vamos a Marcos capítulo 12 del 41 al 44, hermanos, por favor. Marcos 12 del verso 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, no se vale dar de lo que le sobra. Si usted va a regalar algo, un pantalón, una camisa, no regale la camisa con hoyos. No regale el pantalón que ya está todo deslavado. No regale algo que sea de bendición. No de lo que nos sobre, dice la Escritura, ¿verdad? Sino que esta mujer dio lo único que tenían, que eran ¿qué? Y hoy en día eso es nada. Pero delante de Dios, hermanos, era una ofrenda ¿qué? Agradable. Porque esa mujer lo dio como. Y los que tenían mucho, aunque dieron en cantidad más que la mujer, no recibió. No, el Señor no se agradó de esa ofrenda, ¿verdad? Como en el principio, Caín y Abel. Dios recibió la ofrenda de quién? Porque lo hizo con un corazón dispuesto para Dios. Otra forma, hermanos, es que debe de ser discreta. Cuando nosotros le damos a los demás, no tenemos que andar divulgando, es que yo le di, es que yo hice. No, porque lo hacemos para quién, hermanos. Entonces nuestra generosidad debe de ser discreta. Mateo 6, versos 3 y 4, por favor. Mateo 6, 3 y 4. Limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Debe de ser como, hermanos. Lo mismo que dice de la oración. Entra a tu ¿qué? A tu aposento, a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que está ¿dónde? Te recompensará. Lo mismo habla acerca del dar. El ser discretos, hermanos, y no andar ventilando lo que hacemos y lo que damos. Amén, hermanos. ¿Alguien quiere comentar? Hermana Petra. Hay personas, bueno, platicaba mucho porque estaba en una reunión con varios muchachos y en eso uno quería algo, entonces los demás le dicen, bueno, tú que eres predicador y que usas la palabra de Dios, ¿por qué no ayudas a este? ¿Tú qué puedes? Ayúdalo a ver si es cierto que tú obedeces a Dios, hermano. Yo pienso, como dice el muchacho, yo no di nada. Porque en esos momentos yo no lo sentí, fue Satanás que me quería tentar para que yo mostrara en verdad a ellos que soy cristiana. O sea, él me iba a dar forzadamente, no iba a dar de corazón. Al momento como te dice, a ver si es cierto que tú eres esto, otro. Como cuando le dijo Satanás a Jesús, a ver si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? A ver, si tú eres cristiano, ¿por qué no ayudas a él? ¿Verdad? No pienso, ¿qué piensan? Si estaría bien que el muchacho forzadamente ya con mucho dolor iba a dar lo que le pedía el otro. Tiene que ser de corazón, que salga de ti, de tu alma, de tu ser, no que otro te obligue. Amén, hermano. Bien, eso, hermana Chelo, ¿un comentario? Te voy a dar mi triste experiencia, pero pues, a ver, le di gracias a Dios, hermanos, porque hace 28 años que se me quemó la casa. Bueno, me la quemó mi hijo Daniel cuando andaba confundido. No supe de quién, ni si fueron hermanos o fueron otras personas. Llevaron una maleta de ropa, hermano, pero pues esa maleta hubiera sido mejor que lo tirara a la basura. Eran unas ropas feas, unas ropas horrendas. Yo lo único que hice es darle gracias al Señor, porque la verdad, pues Dios dice, yo en mi mente, ¿para qué me hicieron eso? Fue como una burla. Pero pues cada quien, ¿verdad? No conoce de Cristo. No sé si habrá sido alguna hermana, no lo supe. Porque no me dijeron. Tristemente, hermanos, son cosas que pasan y no seamos así, hermanos. ¿Sí, hermano? Perdón, el hermano José nos acaba de explicar que hay que ser generosos. La experiencia de la hermana, creo que era una ilustración que no voy a contar, pero dice que cada quien da lo que tiene en el corazón, así que
quién sabe qué haya habido en el corazón de aquella gente que dio eso. Pero explicaba el hermano que si estamos en Cristo, el corazón ha cambiado y entonces debemos ser generosos. Pregunto yo a la clase, ¿debemos de ser generosos con todos? Si yo sé que es alcohólico o que es drogadicto, ¿debo de ser generoso? Tenemos que ser inteligentes. Si yo sé que le voy a dar dinero y le va a servir para fomentar su vicio, te decían los hermanos, un plato de comida, a lo mejor ropa limpia, en buen estado, cualquier otra situación, pero siempre con esa intención de que el corazón generoso pueda ayudar a aquella persona. Gracias. Hermana Vivian, ¿quiere comentar? Allá atrás. Así es, hermano. Yo le voy a dar un testimonio de lo que el Señor hace, de que nosotros podamos dar en nuestro corazón, nos pone ese amor para dar. Había un viejito ahí en el centro donde andaba caminando cieguito. Entonces, cuando yo estaba desayunando en un lugar, el Señor me lo puso al frente. Entonces, yo no llevaba mucho dinero, pero yo le invité a mí un poquito de lo que yo llevaba. Y en ese momento el Señor me recordó una palabra y me dijo: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste. En cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Desde entonces yo aprendí eso, hermano, que lo hago como para el Señor, no para los hombres. Entonces, desde que está la misión, hay hermanas que llegan y hasta la hora he estado comprando y voy a pagar, y me ven y se me acercan y me dicen: hermano, yo pago su cuenta. Entonces, ¿quién pone ese deseo de dar? El Señor. Y a Él sea la gloria y a Él sea la honra. Es cierto, hermanos. Yo sé que a veces, a causa de las malas experiencias, hermanos, puede llegar a pasar que nuestro corazón se vuelve un poco frío y duro ante las necesidades. Pero viene a mi mente, hermanos, cuando la gente seguía al Señor Jesús y el Señor Jesús sabía que ellos le seguían. ¿Por qué, hermanos? Por la comida. Y el Señor Jesús nunca les dijo: váyanse, no me sigan por la comida. Y no les daba. Y alguien llevó unos panes y unos peces y la gente dice que ya tenía varios días ahí. Y eso poco que alguien generosamente dio, ¿el Señor qué hizo? Entonces, es cierto, debemos de saber dónde vamos a ser generosos. Si sé que alguien lo quiere para drogarse, para tomar, me pide para comida, le doy un plato de comida. Pero a veces me ha pasado: oye, dame una moneda. Mira, no tengo moneda, pero te puedo invitar una comida. No, y se enojan, hermano. Me ha tocado ver que se enojan porque entonces su intención en realidad no era la comida, era satisfacer su ¿qué? Su vicio. Entonces ahí debo de usar ¿qué? La sabiduría del Señor para saber dónde voy a dar. Hermana, hermanos, estoy usando unos textos y una referencia me lleva a un creyente que tiene los dones, tiene al menos 3 dones. Este creyente, Pablo, voy a leer el pasaje. Si tú hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a hacer comentar que me suena o sin valor de ti. Y si tuviese profecía, o sea, profeta, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, tiene ciencia y tiene fe, de tal manera que te darás el amor, que no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí puede haber una confusión con la ley, el legalismo.
El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, porque todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo creo que nosotros debemos siempre al Señor el amor, hermanos, porque decimos amar, pero el amor que nos sobra, o la moneda más pequeña, o le enseño en mi día hay un billete que encontré en la latita viajera, él lo traigo, si el hermano regrésalo, pero él lo traigo de muestra. Si se lo enseño, yo pongo en el banco que lo enseño. O sea, damos lo que nos sobra, lo que no nos sirve. Si somos Corintios 13 nos dice. Amén. Hermana Isabel. Ahorita me estoy acordando de hace muchos años, ¿verdad? Yo todavía estaba en la doctrina. Pasaba por mi calle una mujer y los niños, como jugaban en la calle, había esa libertad, decían que viene la loca, viene la loca, y se metían. Y a mí me dio un día que se llegó a la casa, me dio tentación de ver quién era y salí y entonces venía la mujer y me quedé ahí viéndola y le hablé, le dije, oye, ¿quieres comer? Y me dice, sí, tengo hambre. Y mi casa colgaba a orilla de calle, teníamos una banquita, le dije, espérate aquí, ahorita te sirvo. Me metí rápidamente porque ya estaba la comida y me serví un plato con una cuchara y se puso a comer, la loquita se puso a comer y ¿me quieres tortilla? Dice, sí. Y me calenté tortilla rápidamente, se las comí. Y los niños que salían a jugar espantados de que yo estaba dándole de comer a la loquita. Y mientras ella comía, yo la observé y le dije, oye, tú te llamas Severia. Me quedó mirando. Y dice, sí. Y digo, es que yo te conozco. Yo te vendía ropa cuando trabajabas en el centro. Y ella me contestó, porque se puso a comer. Y terminó de comer y le di agua y se fue. Y yo me puse a llorar porque había conocido yo a esa muchacha. Estaba ella trabajando muy bien y de repente se fue a cenar con una amiga y de ahí empezó a comerse mal y se volvió así loquita y caminaba por las calles. Y gracias a Dios que tuve la oportunidad de darme de comer sin saber quién era. No le tuve miedo. Le decía a los niños, ahí viene la loca. Pero no le tuve miedo. Pero se me quedó y ahorita ya compré. Gracias. Amén. Gracias por compartir su testimonio. Yo creo que muchos de nosotros tenemos una experiencia, hermanos, sobre esos temas. Yo también tuve una experiencia hace algunos años, ahí donde está mi ahorita, donde compró su casa, pues era la primera calle nada más, hermano, no había más casas, pero de repente llegó un señor a pedirnos un apoyo y mi mamá sacó unas monedas y se las iba a dar. Le dije, oye, ¿cómo le van a dar unas monedas nada más? Vamos a darle algo bien, porque decía el señor que su esposa estaba internada, que su esposa estaba muy grave, que no tenían para comer, y le dimos un billete. Y cuando le dimos ese billete, el hombre se puso de rodillas, hermano, levantó el billete al cielo, le dio gracias a Dios. No. Y le preguntamos, oye, ¿en qué casa vives? Y nos dice, en la casa 350. Bueno, ya se fue el hombre corriendo con su bendición. Y nos quedamos pensando de repente, oye, pero casa 350, si solamente es esta calle, ¿no? O sea,
en la parte de atrás apenas estaban construyendo. Salimos, damos la vuelta, hermanos, y no existía ninguna casa con el número 350, hermanos. El hombre nos engañó. La bendición, ¿para quién fue? Aunque Él nos engañó, nosotros ¿qué? Lo hicimos de corazón. Entonces, ¿qué le quiero decir? Y que no les sorprenda, muchas veces nos van a engañar, hermanos. Pero que el corazón, nuestro corazón, no se haga duro para extender nuestra mano a aquellos que realmente, gente que realmente necesita la ayuda. Que no se enfríe el corazón, hermanos. Porque en los últimos días, dice la Escritura que el amor de muchos, y muchos creen que en los últimos días es cuando empieza esto. No, dice nada más. El Señor profetizó. En los postreros días, dice el Señor que derramaré. Esos postreros días, ¿cuándo se cumplieron? En el día de Pentecostés. Es decir, desde Pentecostés hasta que Cristo venga, hermanos, estamos viviendo ¿qué? Los últimos días. Hermano Vicente. Sí, acompañando lo que estamos diciendo, hermano, la mente el texto de Pablo. Gracias, hermano. Segunda de Corintios 12:15. Pablo es una persona que aprendió a amar al Señor de una manera profunda. Por eso puedo decir lo que has oído de mí, visto ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles y idóneos para enseñar a otros. Pablo es el único que se atrevió a decir: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y eso habla de la profunda identidad que tenía Pablo con el Señor. Esa mente y ese corazón tenían la mente y los ojos de Cristo. Por eso Pablo pudo decir en este pasaje de 2 de Corintios 12:15: yo con el mayor placer, fíjense cómo escribe, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Pablo compartió las buenas nuevas de salvación a muchísima gente, hermanos. Le trajo luz a muchas almas que estaban en la oscuridad. Fue muy generoso en ese sentido, que mi hermano, no solamente el dinero, sino con el tiempo. Se dio entero al ministerio. Y cuando estaba preso en la cárcel, hubo muchos hermanos que oraban por él, que ayudaban por él, que se preocupaban por él, pero había también otra parte que decían: ¿por qué está preso? Algo mal hizo, ha de estar en pecado, por eso está ahí, se merece eso. Gente que había recibido bien de Pablo hablaba mal de él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para todos aquellos que amamos al Señor y queremos hacer lo que Él nos manda que hagamos, que es amar a los pobres, amar a las almas, dándonos. Fíjense lo que dice Pablo: aún yo mismo me gastaré por ustedes, aunque ustedes no me amen. Pablo no decía: bueno, si me tratas bien, te voy a dar, o si te doy algo, voy a esperar algo de ti. No, Pablo decía: no me importa que no me den nada, lo importante es que ustedes se lleven a Cristo en su corazón. Y eso es muy importante, porque el otro día comentamos esto, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre un filántropo y un cristiano que hace la voluntad de Dios? El filántropo ya sabemos que son personas que dan muchas cosas, dan dinero, apoyan a la gente, hacen ¿cómo se llaman esos centros de atención? Fundaciones, ¿no le llaman? Pero no dan nada en el nombre de Jesús, todo es para ellos. Hay alguien que era un filántropo muy famoso que decía que hasta hacía fila fuera de su casa la gente. Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, era un filántropo muy conocido, pero nunca dijo: te lo doy en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios dice que hasta un vaso de agua que demos en el nombre de Jesús tiene su recompensa. Por eso es lo más importante, que la gente se lleve en su mente y en su corazón que Cristo le ama. Así que siempre que demos algo, hermanos, mencionemos el nombre de Cristo para que su nombre sea glorificado, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Ahora, hermanos, la siguiente pregunta es: ¿qué nos impide dar, hermanos?
¿Qué es lo que nos impide darle a otra persona? ¿Qué nos impide? Puede ser el apego a lo material. Puede ser, hermanos, el orgullo. Puede ser el egoísmo, el que solamente pienso en quién, en mí. Tengo y tengo y tengo y nunca me sacio de tener. Hay un problema en el corazón. ¿Y qué me indica cuando una persona es así? Uno, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Dos, su corazón ya se endureció. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Otra cosa es la falta de fe, ¿sí o no? Es que si doy, es que si le comparto, quizás al rato no voy a tener para mí, ¿sí o no? Y ahí es una línea muy delgada. Yo tengo un amigo que dice que una persona cristiana iba con su abuelita y le decía, es que el Señor me dijo que me tienes que dar 500 pesos. Y la hermana inocentemente agarraba de qué? Pasaban 2 o 3 meses y es que el Señor me dijo que me des tanto. ¿Qué hacía la hermana? Hasta que alguien le tuvo que decir, bueno, Dios le habla para que pida dinero. ¿Acaso Dios no le puede hablar para que se ponga a trabajar? Y ahí debemos de tener, ¿qué, hermanos? Mucho cuidado. Porque hay gente que se va a querer, ¿qué? Aprovechar de nuestra buena generosidad. ¿Sí? El egoísmo, el orgullo y la falta de fe nos pueden impedir dar a los demás. Ahora, hermanos, pregunta. ¿Cómo puedo desarrollar un corazón generoso? El amor se debe desarrollar, ¿verdad? Se supone que entre más tiempo tenemos de cristianos, se supone deberíamos de ser más amorosos, ¿sí o no? ¿Cómo puedo desarrollar la generosidad en mi vida, hermano? En mi corazón. ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo lo puedo hacer, hermanos? Bien. Primeramente ¿sí, hermano? Bueno, de mi manera de pensar, ¿verdad? Conforme a lo que dice la palabra de Dios, nosotros Dios nos bendice. Y nosotros que hemos recibido y que hemos conocido a Cristo, damos, como dice usted, lo que recibimos de su mano, damos, ¿verdad? Con amor. Y yo no lo hago porque Dios me dé, sino que mis padres, gracias a Dios, ellos me enseñaron a compartir. Y hermanos, doy gracias a Dios porque de lo que Dios me da, yo puedo compartir. A veces con mi familia, con hermanos en Cristo, a veces con vecinos, a veces con mis clientes, ¿verdad? Y hermanos, el dar es hermoso. Y a veces, no sabes cuánto, a veces, yo puedo estar diciendo no lo hago por vanagloria, lo hago porque doy gracias a Dios de lo que Dios da, de lo que Dios me bendice. Porque cuando nosotros damos, hermano, uno lo da de corazón. Dios, la verdad es que Dios te provee y te multiplica y no sabes de dónde te vienen las bendiciones, pero te llegan, hermano. Es por la que recibimos. Amén. Gracias. Mira, hermano, cuando yo recién me convertí, y lo voy a decir, aunque aquí está el hermano Moy, llegué a ir a la calle, el hermano Moy, el primer día que me conoció me predicó a Cristo. Y en ese tiempo mi mamá no estaba, se fue en el telero, que fue como un año más o menos. Y iba yo al trabajo y el hermano Moy llevaba su buen lonche, creo que se lo ponía la hermana Esmeralda, me imagino. Y el hermano Moy todos los días, hermanos,
me invitaba a su comida. Su predicación y su compartirme del alimento, hermanos, me hizo ver a Dios a través de él. Y era Moy, y era yo, y era otro señor que también, cristiano, era el más egoísta que usted puede conocer. Él se sentaba a comer y agarraba su comida, Moy agarraba su comida, la ponía en el centro. Vi dos tipos de cristianos, hermano. Pero les digo, esa es una forma en que nosotros podemos predicar el Evangelio compartiéndole a los demás. Y eso es así, hermanos. Eso es así. Vamos a Santiago 1:17. Una forma de desarrollar un corazón generoso es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Santiago 1:17, por favor, hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena, Dios da cosas buenas o cosas que ya no sirven. Toda buena dádiva, todo buen regalo, ¿viene de quién, hermano? Dios no nos regala cosas viejas. ¿Nos da cosas qué? Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de quién? De nuestro Padre. Todo lo que usted tiene es de Dios. Usted y yo somos administradores de lo que Dios nos ha entregado. Otra forma es compartiendo aunque tengas poco. Juan 6:9, por favor. Juan 6:9. Por favor, hermano, con el micrófono para que escuchemos todos. Juan 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Amén. ¿Cuál es la pregunta? Dijeron, ¿qué es esto? Para más de 5,000 personas, ¿qué es esto? ¿Qué hizo el Señor Jesús, hermanos? En tus manos esto no es nada. En las manos de Dios es bendición. Hermana Liliana. Nada más rápido, mire. Un día venía para la iglesia, hermanos, nada más venía con el puro camión. Y un señor que está cieguito me pidió. Y dije, ay padre, no traigo nada. Bueno, estos 20 pesos, se los doy. Me regresé y se lo di. Por la iglesia católica, abajo de un coche, venía así mirando y encontré, hermano, un billete de 200 pesos. Yo no lo di porque el Señor decía que tú me vas a dar, pero Él sabía y Él me proveyó. Y ahí estaba tirado el billete, donde caminé, ya lo revisé y dije, gracias Señor, aprendí algo ayer. Amén, gloria a Dios. Es nuestro Dios. Otra forma, hermano, es atendiendo las necesidades de los otros. Santiago 2:16, por favor. Santiago 2:16. Algunos de vosotros dicen paz al estado saciado, no les dais lo que el cuerpo, pero no les dais lo que el cuerpo de que aprovecha. Dice, así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:16, hermano. Otra vez, por favor. Dice, si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Amén. Usted sabe que un hermano tiene necesidad. Usted lo sabe. Usted trae en su cartera, en su bolsa,
Paz de Dios, hermano. El Señor le bendiga. ¿Esa es una fe viva o es una fe muerta? Porque usted sabe que el hermano tiene y no es que usted no tenga, porque cuando no se tiene, se entiende, ¿verdad? No traigo nada. Pero usted tiene la oportunidad de bendecir al hermano. Y yo digo que esta es la fe de un demonio, porque los demonios creen y ¿qué? ¿Sí? Pero no son obedientes a la palabra del Señor. Paz de Dios, hermano, Dios te bendiga. Que estés muy bien. No, ¿debemos de qué? De compartir con aquellos que tienen necesidad. Vamos un poquito más rápido, hermano, porque ya se fue el tiempo. La generosidad tiene un enemigo, ¿y es quién? Es la avaricia. ¿Conoce cristianos que son así? Que tienen pero no comparten con aquellos que tienen necesidad. Y la avaricia es un ídolo. Nosotros los cristianos no tenemos estatuas, no tenemos imágenes, pero muchas veces cargamos los ídolos ¿dónde? En el corazón. Y debemos de tener cuidado, hermanos, de no hacerlo de esta forma. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Lucas 12:15, por favor. Lucas 12:15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén, porque la vida del hombre, ¿qué, hermanos? No consiste en la ¿qué? En la abundancia. Para nuestra sociedad, ¿qué es ser una persona exitosa? Tener mucho dinero, tener fama, tener una posición. La vida no consiste en eso. Dios no nos creó solamente para acumular riquezas, no, ese no es el propósito. Romanos 6:33, como dice, más buscar el reino y todas las cosas serán. Mire, y si usted lee todo el contexto de ese capítulo, está hablando de comida, del vestido. Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios es muy generoso y nos da más que solamente la comida y el vestido. Pero nosotros lo leemos al revés, ¿sí o no? Buscamos que las bendiciones y hasta lo último el reino de Dios. Buscamos las bendiciones. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, mira, Señor, súpleme, Señor. Quiero una camioneta 2027. ¿Sí o no? Ahora, no se confunda, no estoy diciendo que tener está mal, no, sino que cuando el corazón se centra en eso, ya nos desviamos del propósito de Dios. Amén. Señales de un corazón controlado por la avaricia, me cuesta trabajo compartir. Miren, miren. Es que quería compartir que ayer yo tenía una palabra. Está acabado. Que dice: el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gracias. No consiste en eso, ¿verdad? Sino el gozo que nos da el Señor de compartir con los demás. Señales de un corazón controlado por la avaricia, me cuesta compartir. Siempre siento que no tengo suficiente, necesito más. Pienso más en acumular que en ayudar. Encuentro excusas constantes para no ser generoso con los demás. Vamos un poquito más rápido. Un ejemplo, Lucas 12, del 16 al 21, hermanos. ¿Quién lo lee, por favor? Lucas 12, del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo:
La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, pero para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios, para con Dios. Amén. Entonces, esta persona tenía confianza ¿dónde? En sus riquezas. Era un hombre necio y hacía tesoros para él. Miren, se dice que el Evangelio cuando llegó a México, a Centroamérica, Latinoamérica, llegó primero para los pobres, hermanos, para los pobres. Porque una familia pobre que tenía un enfermo y meterlo a un hospital era... Pero llegaba un evangelista, llegaba un predicador y le decía, Jesús lo puede sanar. ¿Qué le quedaba a la persona? Oraban por la persona y el Señor lo sanaba. El Señor se manifiesta. Y lo mismo que pasaba antes puede pasar todavía entre nosotros. Porque la confianza no debe de estar en lo que tenemos, sino que nuestra confianza debe de estar en nuestro Dios que es todopoderoso. El hombre era necio, confiaba en su riqueza, hacía tesoros para él. Pero el que es generoso confía en Dios. Disfruta y comparte lo que Dios le ha dado, y su riqueza está en ¿quién? En Dios. Ya para terminar, ¿a quiénes puedo ayudar en la iglesia? ¿A quiénes, hermanos? A todos mis hermanos, pero la Biblia nos da específicamente, hermana, a las viudas, ¿verdad? Pero Pablo pone condiciones también, ¿sí o no? No cualquier viuda, dice aquella que ha criado hijos, que tiene buen testimonio, que tiene buen comportamiento. Dice, no aquellas que tengan más de 60 años, no aquellas que andan como de casa en usa Pablo una palabra bien fuerte, que andan de casa en casa, de chismosas, entrometiéndose en lo que no, sino aquellas que se ocupan realmente de Dios. A las viudas debemos de ayudarlas. ¿A quiénes más? A los huérfanos, sí, también. ¿A quiénes más les falta algo? ¿A quién? A los enfermos, bien, le falta uno más. ¿A quién? A los que están en la iglesia. En la iglesia. ¿A quién, hermano? A los pobres le falta uno más. A los pastores, hermanos. O no se necesita, o no debe